Bueno, gente, ¿cómo están? Disculpen las demoras. Ahora ya los dejo con Hernán. Hernán, todo tuyo. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días. Pues aquí participando en este coloquio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Digamos que me llamaba mucho la atención el poder participar con esta temática que a lo que he estado revisando en un proceso investigativo, pues resulta ser una necesidad más que una opción. La temática de innovación terapéutica en salud mental adolescente, hablando del potencial uso de los juegos de rol y el storytelling, ¿no? Hay que considerar que en la actualidad, por ejemplo, la OPS está centrándose mucho en estrategias que puedan ser, en este caso, innovadoras para poder jalar al adolescente, no caer en las terapias típicas o las terapias comunes o convencionales, sino que también darles un giro, algo que pueda atraer a este espectador, ¿no? Entonces, digamos que en esta ponencia, que es más tipo presentar una propuesta metodológica, estaré hablando de 5 puntos claves, 5 puntos básicos, ¿no? Un objetivo, el planteamiento, es decir, el fundamento de lo que se está viendo en aspectos de depresión en la población adolescente, propiamente lo que es la herramienta de storytelling dentro de la terapia cognitivo-conductual, los juegos de rol de mesa, la propuesta metodológica y unas ligeras conclusiones que se han detectado a través de la triangulación de información. Pues bueno, primeramente, el objetivo en sí radica en analizar, discutir y proponer una metodología basada en storytelling y tabletop RPGs para la atención de la depresión en adolescentes. La idea surge en el contexto de que durante el proceso pandémico, muchos durante la fase de encierro, pues buscaban alguna novedad, alguna creatividad, ¿no? Y es ahí donde de repente como que resurgieron este tipo de juegos. En algún punto también hay una influencia muy importante que se ha detectado también en información académica, donde, por ejemplo, series como Stranger Things tuvieron una gran influencia en la población, a decir de que de repente preguntaban, ¿qué es ese juego que están jugando? ¿Cómo es que juegan con estos daditos, con estas miniaturas? Y de repente se le dio como que un aire nuevo a todo esto. Incluso, por ejemplo, hablando de Calabozos y Dragones, hasta se hizo una nueva edición, considerando que ya se tenía una edición desde 2014 y ahora viene en 2024 la que viene a trabajar un poquito más la adaptabilidad, ¿no? Pues bien, hablando en un sentido de planteamiento, en el caso México, más del 32% de la población reporta síntomas depresivos con un crecimiento sostenido en la población adolescente. Es decir, podríamos estar observando en un promedio que 1 de cada 3 adolescentes trae algunos elementos de depresión, trae algunos rasgos quizás de este tipo de patología. Por ende, es crucial considerar que la depresión en adolescentes puede tener consecuencias graves, desde el deterioro social y educativo hasta un mayor riesgo de suicidio y abuso de sustancias. Basta decir que, por ejemplo, en mi localidad sí se han registrado algunos suicidios de adolescentes que muchas veces pues pudieron haber sido prevenidos. Sin embargo, también hay que considerar que el acceso a los servicios de salud a veces llega a ser un poquito limitado, o bien no llega a darse la debida atención, ¿no? La prevalencia de la depresión ha mostrado un aumento en las últimas décadas, sobre todo lo que fue del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, lo cual se atribuye en parte a un mayor enfoque en la detección de enfermedades psiquiátricas. Podemos considerar que dentro de los centros educativos, hablando de niveles secundaria, de nivel preparatoria, medio superior o bachillerato, como se le considere llamar, cada vez se están lanzando nuevos proyectos para poder detectar, para poder revisar la conducta. Hablamos de un sistema, incluso como el MH Gap, que ahora capacita a las personas para poder detectar este tipo de circunstancias, los riesgos y también los medios en los cuales podremos colaborar con esa persona para que reciba una atención, ¿no? Desde la canalización hasta la orientación.
Se ha observado que los juegos de rol, tanto en vivo como de mesa, comparten similitudes con la psicoterapia. Este es un punto muy interesante, particularmente en su capacidad para mejorar las habilidades sociales, ofrecer una vía para la expresión emocional y proporcionar un espacio seguro para la práctica de nuevas conductas. Em, en el caso de esta situación donde vemos esta relación, es porque precisamente la herramienta del storytelling es una herramienta que se ha manejado ya desde tiempo atrás en algunos procesos psicoterapéuticos y se ha moldeado a distintos enfoques, como lo puede ser la psicodinámica, como lo puede ser la gestalt y como lo es hoy en día la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctico-conductual, dos que gozan de muy buena riqueza académica, de muchas investigaciones, estudios empíricos que le han dado esa fuerza, y pues básicamente cae en considerarse esa fuerza, esa piedra angular para que esto logre tener un resultado, ¿no? Básicamente, podríamos decir que si nosotros diseñamos una convergencia de conceptos, las cosas quedarían de esta manera. La relación entre la depresión adolescente, storytelling y los tabletop RPGs configura un marco innovador para la psicoterapia contemporánea. Es decir, mientras la depresión representa un reto clínico y social de gran magnitud, el storytelling aporta un recurso narrativo para resignificar experiencias y promover procesos de autoconocimiento. Por su parte, los tabletop RPGs, al conjurar la narrativa con la interacción lúdica, que es muy característica de estos juegos, potencian la motivación, la colaboración y la exploración identitaria en un espacio seguro. En algún punto, podemos considerar herramientas de la terapia cognitivo-conductual, como lo puede ser la idea de ir haciendo una aproximación sucesiva a un evento que puede ser, digamos, traumático, que puede ser molesto, que puede ser incluso que no haya sido trabajado. Y desde este enfoque encubierto, la idea sería programar una sesión, para empezar, donde estaríamos trabajando el problema del adolescente, pero desde una manera donde el terapeuta, que al mismo tiempo sería el máster, podría estar trabajando la dinámica terapéutica. En este sentido, el adolescente cobraría cierta seguridad, cobraría cierta fuerza, cobraría nuevas maneras de ver el problema, incluso desde su propia experiencia, trabajar con algunos elementos, ¿no? Para considerar estos elementos, para considerar estos conceptos, es muy importante pues señalar qué es cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el storytelling nos podemos referir a él como el uso de relatos estructurados en un contexto terapéutico. Facilita la externalización de conflictos internos y promueve la reflexión sobre la propia experiencia de la persona. Dicho de otra manera, podríamos aclarar que esta herramienta del storytelling básicamente constituye la narrativa, constituye la manera en la que la persona va a construir una historia. Y en el acto mismo de construir la historia es la gran probabilidad que genera de poder retrabajar un evento, digamos, eh, discurrente para la experiencia, ¿no? Por su parte, los tabletop RPGs, los juegos que yo creo todo el mundo aquí conocemos, desde sistemas sencillos hasta sistemas complejos, nos dice que estos son los que integran la narrativa en una dinámica colaborativa, generalmente en grupo, también lúdica, pues es la parte del juego. Ofrecen un espacio de experimentación simbólica segura donde los adolescentes pueden ensayar nuevas conductas, fortalecer habilidades sociales y practicar la regulación emocional. Y esto lo estamos viendo en estudios precisamente posteriores al efecto pandémico, ¿no? Donde ya se ha vuelto a observar estos juegos, se ha revisado y digo, no es el único punto de la historia donde se han observado este tipo de reacciones que tienen los juegos de rol, sino que ya hemos observado por ahí algunos estudios que datan incluso desde los años 90, donde se trabajaba con casos clínicos. Y precisamente no es la excepción este punto de la historia, sino que la gran ventaja hoy en día es que podemos dotar a estos juegos desde una experiencia partiendo de la psicología científica, ¿no? Partiendo de poder generar una estructura mesurada, una estructura observable,
una estructura que pueda someterse a la cuantificación y por ende a lograr formalizar un protocolo. Visto como herramienta, estas estrategias han comenzado a ser reconocidas en la literatura académica como dispositivos terapéuticos innovadores que dialogan con enfoques consolidados como la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, entre otras que también gozan de muy buena evidencia y pues aclaramos, su valor radica en que logran traducir principios clínicos abstractos, en su mayoría, en experiencias vividas, más cercanas al lenguaje, la motivación y las formas de simbolización propias de los adolescentes. La gran ventaja de esto es que no se parte desde puramente el modelo terapéutico, sino que se parte de las ideas del adolescente, del contexto del adolescente, de las narrativas que éste pueda generar en los diferentes espacios, universos o digamos, realidades que pueda generar, pudiendo ser desde algo típico, como lo es Calabozos y Dragones, o bien algo más apegado a lo que plantea el sistema de juego de Xeno, que es la invasión de los extraterrestres. Asimismo, se podría trabajar con piratas, se podría trabajar con puramente animales, se podría trabajar con cualquier sistema que se desee. Lo único y lo importante, pues, es verlo desde los corolarios que tienen los diferentes modelos terapéuticos. En sí, como mencionaba en un principio, la idea de esta ponencia pues, es generar una propuesta metodológica. Esta se podría decir que nace no de un punto específico, sino que se ha hecho un proceso investigativo en el cual se han observado diferentes estudios empíricos y se ha tomado un poquito de cada uno al punto de desarrollar un cuadro contextual para el trabajo de esta metodología, ¿no? La implementación del storytelling y los juegos de rol de mesa en contextos psicoterapéuticos requiere de una propuesta metodológica clara que permita estructurar el proceso, garantizar su pertinencia clínica y maximizar sus beneficios en adolescentes con sintomatología depresiva. Em, Quienes estudiamos psicología, si nos centramos en las cuestiones que hoy en día se están trabajando, siempre se nos habla de la importancia de mantener la ética, de mantener los métodos basados en evidencia y fortalecerlos. A razón de ello, la idea de partir con esta investigación no es nada más la cuestión del juego o la cuestión de llevar al adolescente a algo más aceptable, sino poder trabajar los modelos terapéuticos en una estructura donde ellos consideren parte de su historia, parte de su narrativa, generando algo que es muy, muy, muy característico de los juegos de rol, que es la inmersión en el juego. Podría decirse que si hay una inmersión sustancialmente significativa, va a haber un desarrollo del problema sustancialmente significativo, con lo cual podríamos estar observando un muy buen nivel de significancia clínica y este se podría medir en algunas pruebas. Vamos a hablar de 6 puntitos en esta propuesta metodológica, donde digamos que se puede estructurar toda la dinámica de juego desde la psicoterapia, ¿no? Lo primero es nunca dejar de lado la fundamentación, no dejarla como un segundo punto, no dejarla en su momento, sino que esta es la que debe de regular todo el proceso de la creación de la narrativa, todo el proceso en el cual el terapeuta o asimismo el máster deberá de estar cuidando, ¿no? El punto principal, digamos que es la terapia cognitivo-conductual, donde esta pues aporta técnicas de reestructuración cognitiva y manejo de contingencias, dos herramientas esenciales, básicas y puras de este modelo, ¿no? Estas son útiles para identificar pensamientos automáticos y promover conductas adaptativas. Desde el contexto de la depresión, muchas veces lo que llega a suceder con el adolescente es que se empieza a apartar, se empieza a aislar, empieza a desarrollar algunos aspectos conductuales que limitan esa colaboración con los diferentes, digamos, miembros de su grupo, ¿no? Y
ese rezago es lo que de alguna u otra manera pues termina generando otro tipo de complicaciones, ¿no? Por su parte, la terapia dialéctico-conductual, hoy en día también probado que es una gran generadora de cambio, ofrece recursos de regulación emocional, tolerancia al malestar y habilidades interpersonales que pueden ser practicadas en escenarios de rol. La gran ventaja de la terapia dialéctico-conductual es que precisamente esta trata de la narrativa, trata de cómo la persona va a exteriorizar su sentir y poderlo trabajar a través de la misma narración. Digamos que la diferencia principal con la dialéctico-conductual y los juegos de rol es que esta historia ahora se construye aventando un set de dados, jugando con un personaje, representando una historia y colaborando con demás NPCs que puedan estar aquí en este mundo ficticio, ¿no? Por su parte, la terapia narrativa facilita la externalización de problemas y resignación de experiencias a través de la construcción de relatos alternativos. Por decir, digamos que en la experiencia del adolescente se construyó una idea sobre la problemática que tuvo con la pareja o con los papás o con el grupo de la escuela. Y la ventaja de la terapia narrativa sería reconstruir la historia de manera que se puedan generar aprendizajes clave, aprendizajes que puedan ser vistos como una herramienta, pues. En el segundo punto se tiene que hablar precisamente de la estructura, donde pues básicamente ya estamos hablando de la dinámica de un juego de rol, en cualquier modelo, en cualquier sistema, ¿no? Sin embargo, se menciona en razón de dar a conocer en esta propuesta pues una idea para algunas otras personas que quizás no hayan participado en los juegos de rol, pero que pueda ser visto como una herramienta para empezar a incrustar en estos modelos, ¿no? Primero, lo que se considera la fase de introducción y encuadre, lo que muchos conocemos aquí como la sesión cero, la presentación de los objetivos del juego, la creación de personajes, la idea de qué es lo que se va a hacer, que si va a usar un escenario del viejo oeste, si se va a usar un escenario futurista, que si se va a usar un escenario en un desierto, etcétera. Asimismo, se considera generar un sistema de reglas de convivencia y acuerdos que permitan el trabajo colectivo, ¿no? Acuerdos que al mismo tiempo se estaría hablando del sistema que se va a utilizar o la adaptación que se puede generar, incluido la opción para generar algún sistema homebrew. Bueno, en la fase de construcción narrativa, digamos que ya con la creación de personajes constituidas se empieza a dar los atributos, los dotes, las ideas, que aquí, a diferencia de lo que puede ser una creación arbitraria, se buscaría que tenga cierta pertinencia con la persona con quien está jugando. No nada más generar un personaje por generarlo, sino que tenga ciertos aspectos claves de la historia de la persona. Asimismo, introducción al escenario terapéutico, que es más que nada el terapeuta logrando hacer una expresión de los objetivos que se buscan como proceso psicoterapéutico y el uso técnico de las narrativas. Continuamos con la fase de desarrollo de la campaña terapéutica, donde ahora sí hay que tirar dados, hay que aventar la mesa, hay que preparar las palomitas. Aparte de ello, no nada más vamos a considerar qué es el juego en sí, sino que básicamente pues estaríamos ya generando los objetivos terapéuticos en el sentido práctico. Aquí se busca la inclusión de situaciones problema, que son aquellas que van a generar cierta resonancia con la problemática que el adolescente ponga en mesa, el desarrollo de habilidades de afrontamiento y reflexiones que permitan no nada más generar esa idea del ludismo, sino que al mismo tiempo pueda generar un aprendizaje clave para el desarrollo de la misma problemática o escenarios diferentes ya en la vida real, ¿no? Asimismo, como esta es una propuesta metodológica desde la psicoterapia, se busca una fase de cierre e integración de resultados, donde se revisan en general los aprendizajes obtenidos, se revisan también los aprendizajes propios de cada integrante y los ejercicios de resignificación, asimismo, de una evaluación final. Los, Sí, los recursos y materiales. El programa requiere materiales básicos, materiales que todos conocemos, hojas de personajes, dados, manuales, el manual que se quiera utilizar,
cuadernos para las cuestiones de reflexiones, que esas van a ser más importantes que lleve un diario de campo el terapeuta. La narrativa en todo momento debe adaptarse al nivel cultural y simbólico del adolescente, evitando escenarios que no puedan resultar estigmatizados o violentos o que generen aún mayor nivel de condiciones, ¿no? Aquí hay una nota muy importante. El terapeuta en todo momento debe asumir dos roles: el facilitador del juego, Game Master, Dungeon Master, Referee, como quiera llamarse, pero también el rol clínico, el rol que posee como terapeuta, el rol que posee como experto en el área de la salud mental, ¿no? En todo momento manteniendo el equilibrio entre componente lúdico y los objetivos terapéuticos. Esto implica una formación específica tanto en dinámicas narrativas como en intervención clínica juvenil. Es decir, no es algo que esté sujeto nada más a la construcción de un juego de rol terapéutico por cualquier persona, sino que se busca la experiencia desde la psicología. Asimismo, este psicólogo pues debe de tener alguna vez la experiencia de haber jugado los juegos de rol. Cuarto punto, la idea de poder formalizar un proceso y trabajar con la psicología científica no nada más es darle ese peso que pueda tener, sino poder construir diferentes y nuevos estudios empíricos que permitan validar la información en todo momento. La gran ventaja con todo esto es que se pueden utilizar algunas herramientas de medición, como lo es el caso del inventario de presión de Beck, la escala de autoestima de Rosenberg, los cuestionarios que pueden ser muy diversos, pero algunos tienen cierta regulación, y sobre todo una prueba que muchas veces termina siendo un poco extensa, un poco larga, pero genera una muy buena cantidad de resultados: el inventario multifásico de la personalidad. Eh, este inventario, el de Minnesota, precisamente en su versión de adolescentes, nos da toda una serie de escalas que pueden ser observadas, medidas, que podemos incluso revisar desde el parámetro de la validez y considerar esto como parte de la fuerza que tendríamos en un estudio empírico. Como consideraciones éticas, se habrá que partir desde la idea de la psicoterapia. No es un juego nada más en este contexto, sino que se tiene que generar un consentimiento informado de los participantes y las familias, si pues consideramos que son menores de edad. Debe de haber confidencialidad de la información compartida durante las sesiones, tanto los aspectos clave del adolescente como algunas de las cosas que se deben a mencionar en algunos paréntesis. La supervisión clínica del programa debe de ser por profesionales especializados, es decir, gente que esté capacitada en el área de salud mental. También, en todo momento, debe haber una prevención de posibles contingencias, riesgos derivados de las narrativas, que éstas lleguen a ser sensibles o toquen algunas fibras que por ahí en algún punto puede ser una cicatriz que aún no ha sanado, ¿no? Otro aspecto de esta misma propuesta es la proyección y los alcances que se persiguen. La propuesta metodológica no pretende reemplazar los enfoques, en ninguna instancia pretende quitarlos o moverlos o ponerse por encima de ellos, sino complementarlo mediante un recurso innovador que favorezca la motivación y adherencia del adolescente al proceso terapéutico, es decir, que se sienta atraído el adolescente. De confirmarse su efectividad, podría constituirse en una estrategia formal dentro de los programas de prevención y tratamiento en la región de Latinoamérica, aportando a la construcción de un modelo de intervención culturalmente sensible, ético y sobre todo basado en evidencia. Como conclusiones, primero que nada, y hay que decirlo, la depresión en adolescentes es uno de los principales problemas de salud mental a nivel global. En nuestra región, en México, esto se ha visto en escaladas y en muchas estadísticas que normalmente se generan año con año, eh, pues digamos de instituciones universitarias, del propio sistema de INEGI, que es un sistema federal, aunque este desfasa un poquito el tiempo, se está observando en cada una de ellas cómo el problema de la depresión y otras situaciones de índole psicológica las vemos en aumento, las vemos en estudios epidemiológicos como en las primeras de las tablas. Y no hablo nada más del caso México. Si consideramos las estadísticas de lo que es la OPS y la región latinoamericana, todo este problema se nos está viniendo encima y hay que buscar estas estrategias, ¿no? Se puede decir que estas implicaciones que llegan a tener, pues trascienden lo individual para incidir en lo social, lo educativo y lo comunitario. Es decir,
Vemos adolescentes afectados por esta problemática que de repente ya traen el rezago educativo, traen el aislamiento, algunos llegan al campo de las sustancias, entre otras cosas, ¿no? En México y gran parte de América Latina, las cifras epidemiológicas llegan a ser alarmantes. Problemas que antes mirábamos en los puntajes veintitantos, treinta y tantos, hablando de salud mental, hoy en día los vemos en los primeros 10, en los primeros 5. Así pues, los adolescentes enfrentan tasas elevadas de sintomatología depresiva, más a factores de riesgo asociados como, por ejemplo, la violencia, el contexto en el que viven, la disfunción de una familia, la precariedad económica que es característica de nuestros pueblos y la desigualdad social que muchas veces se nos echa encima como si no tuviera piedad alguna, ¿no? Este panorama se ve agravado por la insuficiencia de los servicios de salud mental, tanto en la captación como en el manejo, donde persiste una brecha significativa en la necesidad y la disponibilidad de atención especializada. Es decir, si por ejemplo tenemos una población de 100,000 habitantes, a veces si hablamos de salud mental contamos con muy poco personal para la atención de todo este tipo de problemas. En este contexto, resulta urgente ampliar el horizonte de intervención clínica mediante la incorporación de estrategias innovadoras, culturalmente sensibles y clínicamente fundamentadas. La idea de trabajar con el storytelling cae en la posibilidad de adaptar grupos terapéuticos, trabajar situaciones patológicas que puedan ser desde las escuelas, desde las casas, desde los centros de atención. El análisis desarrollado a lo largo de esta ponencia ha buscado mostrar que el storytelling y los juegos de rol de mesa representan herramientas con gran potencial para responder a esta necesidad por el atractivo que supone en la población adolescente. La propuesta en sí presentada constituye un paso concreto hacia la sistematización de estas estrategias. Si se logra caer en un colectivo de investigación donde de repente ya estemos viendo mucho empirismo, que se está validando con pruebas, que se está trabajando desde una psicología científica, entonces nos acercamos a las puertas de poder generar toda esta comunidad del rol como no nada más lo que conocemos algunos de los que nos reunimos en este coloquio, sino que también caemos en la posibilidad de poder generar nuevos lineamientos para la psicoterapia, favorecer la salud mental y claro, no nada más del adolescente, sino de la población en general que gusta de este tipo de dinámicas, ¿no? Al situar a los adolescentes como protagonistas y coautores de sus procesos, se favorece su agencia y autonomía, contrarrestando la sensación de indefensión que suele acompañar la depresión. Estos dos autores, Leto y Bowman, son dos autores muy interesantes en el campo inclusivo que se tiene cuando hay situaciones de trauma, situaciones de salud mental. En el caso de Bowman, me dio mucho gusto que al inicio de, creo que fue el segundo día de este coloquio, estuvo participando con una ponencia que precisamente invita a esta capacidad de nosotros de poder incluir a las personas, ¿no? En fin, por su atención, muchas gracias. Es un espacio muy interesante para la compartición de este tipo de información. Dejo información de contacto. Actualmente se está haciendo un proceso investigativo y se busca fundamentar las cuestiones empíricas desde un proceso cuantitativo, no nada más desde lo cualitativo, sino que vamos a entrarle a los números a ver qué resultados obtenemos. Excelente, Hernán. Muchas gracias por tu ponencia, la verdad muy interesante y muy importante esto que decís de manejar bien el tema de la depresión, ¿no? De todo el estudio que estás realizando es muy importante. Tal así que Sol Guerrero, que es una de las personas que ya ha estado exponiendo acá su ponencia también, Claro. me está preguntando si les podemos compartir lo que estás investigando y yo lo que siempre aconsejo a la gente es que compartan sus redes también en el chat del directo para que tengan ahí justamente el contacto más pronto, digamos, y si no, bueno, pueden pausar un segundo el directo y ingresar a los links que habíamos visto ahí en pantalla. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos a continuar con